Entonces yo sé que como tardamos una semana sin estudiar Efesios, entonces como que si de repente perdemos el hilo, como que si de repente ya no recordamos muy bien dónde estamos, usted sí lo recuerda bien. ¿Se acuerdan en dónde nos quedamos? En Efesios. No, si ese Lorenzo viene pero fugoso hoy, ¿verdad? Sí lo traemos ahí, pero no lo recordamos muy bien porque estuvimos enfocados en otro estudio, ¿verdad? Pero a medida que nosotros lo repetimos, volvemos otra vez a recordarlo y como que si agarramos otra vez la onda o conectamos otra vez, encontramos el hilito, pues, de donde lo dejamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer voy a darles un resumen a vuelo de pájaro de los dos capítulos que estamos estudiando. Todavía no terminamos en el capítulo 2, ya estamos a punto de terminarlo, pero mi deseo es de darles un pequeño resumen para así conectarnos, porque de nada me sirve continuar si ya usted se olvidó de lo que venimos estudiando. Entonces voy a aprovechar para dar un resumen y así entonces ya lo captamos otra vez y otra vez frescos entramos a estudiar Efesios. Y acuérdense que aunque lo repetimos una y otra vez, en la repetición, dice el pastor Eduardo, en la repetición está el aprendizaje. A medida que repetimos, y esto no es de nosotros, sino que esto es de Dios. Amén. Somos un ministerio que está repitiendo, y aunque somos muy criticados por eso, a muchos no les gusta, pues a mí sí me gusta, porque es el hablar de Dios. Dice que Dios nos habla como, ¿verdad? Como con boca de tartamudo, ¿verdad? Y nos tiene que estar repitiendo, porque de esa manera nosotros aprendemos, y también Dios sabe que somos un poquito sordos, ¿verdad? Entonces Dios nos tiene que estar hablando hasta que nosotros le captemos. Amén. Entonces eso es lo que vamos a hacer, pero antes de entrar a este resumen, vamos a orar por Tony Mojica, ¿verdad? Que nos pidieron oración y vamos a unirnos a esta oración por Tony Mojica. Está muy grave en el hospital. Es de otro estado, nos hablaron para que oráramos por él. Así de que vamos a orar para que Dios tenga misericordia, amén, hermanos, para que Dios obre en esta persona. Oremos, ayúdenme a orar. Padre Celestial, aquí estamos. Primeramente agradecidos por esta oportunidad que nos das de estar aquí todos reunidos como iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Entendemos que muchos de ellos, Señor, vienen cansaditos porque han trabajado durante este día, pero le damos las gracias porque tú les has dado las fuerzas para que puedan estar aquí, Señor. Y Padre, oramos para que todos al estar aquí juntos, Señor, seamos bendecidos. Pero también, Señor, queremos unirnos todos juntos en este momento, en este tiempo, para orar por Tony Mojica, Señor, que está enfermo, está grave, está delicado, Señor, en el hospital, Señor, y nos han pedido orar, Señor, y aquí estamos haciéndonos uno en esta oración, en esta necesidad, orando y pidiendo, Señor, que tú, Señor, pongas tu mano, Señor, en ese cuerpo enfermo, Señor, y puedas darle un toque, Señor, y puedas volverlo a la vida, Señor, puedas traerle sanidad, pero sobre todo oramos para que toques su vida espiritual, Señor, y puedas, Padre Celestial, revelarte a su vida, Señor, y que Él pueda recordarte, Señor, que Él pueda entender que te necesita, Señor. Si hay algún siervo, Señor, que le ministre tu palabra, Señor, pero lo ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que en todo lo que sucede tú tienes propósito, Señor. Oramos que tú obres conforme a tu voluntad. Oramos, Señor, para que tú, Señor, tengas misericordia. Creemos que tú puedes levantarlos. Creemos que tú puedes sanarlos, Señor. Creemos que nuestra oración es poderosa, Señor, y que tú nos escuchas. Por eso oramos en esta tarde con fe y lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Y también oramos para que
nos hables a través de este pequeño resumen que vamos a estar, Señor, mirando en esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a dar un resumen a vuelo de pájaro del capítulo 1 y del capítulo 2. Estamos hablando de 28 horas de estudio, o sea de que estamos hablando de 28 estudios. Este es el 29, así de que pues 28 horas es, pues voy a tener que correr para resumir todo ese tiempo. Amén. Entonces, hermanos, acuérdense que estamos, Efesios nos presenta 7 aspectos de la iglesia. Ya hasta el capítulo 2 estamos abarcando 4 aspectos de la iglesia. Número 1, ¿cuál es? Número 1, 4 hemos visto solamente. Capítulo 1, miramos el primer aspecto. Capítulo 2, ya estamos en el ya estamos mirando 3 aspectos que son 4. Primer aspecto, miramos que la iglesia es el cuerpo de Cristo como la plenitud. Amén. La iglesia que es el cuerpo de Cristo viene a ser la plenitud. En el capítulo 2 miramos el segundo aspecto, que es la iglesia como el nuevo hombre. El aspecto número 3, la iglesia es el reino de Dios. 4, la iglesia es la familia. Y ahí nos quedamos, hablando de que somos familia. ¿Ya se los aprendió o no? Primer aspecto, la iglesia como el cuerpo de Cristo, que viene a ser la plenitud de Dios. Número 2, la iglesia como el nuevo hombre. Número 3, la iglesia como el reino de Dios. Cuarto aspecto, la iglesia como la familia. Acuérdense que la meta de Efesios, el tema de Efesios es la iglesia. La iglesia. Por eso nos presentan 7 aspectos de la iglesia para que nosotros como iglesia experimentemos todos esos aspectos. Amén. Somos nosotros el cuerpo de Cristo para la plenitud de Dios. Entonces nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que estar experimentando las riquezas de Cristo, todas las riquezas del capítulo 1, al estarlas experimentando, cada uno de nosotros, ya reunidos como iglesia, venimos a ser la plenitud. La plenitud es la expresión de las riquezas. Amén, hermanos. Cuando usted disfruta chicharrones, carne asada, pollo, pescado, usted se llena, se va a ver esas riquezas en usted como la plenitud. Se va a mirar en usted expresando esas riquezas que ha disfrutado. Amén, hermanos. Entonces, no se nos olvide, capítulo 1, ahí nos muestra a la iglesia en una esfera celestial. Aprendimos, todo es celestial, todo está fuera del tiempo en el capítulo 1. Amén. Ahí miramos que todos nosotros fuimos criados en Cristo Jesús. Amén. Fuimos criados en Cristo desde antes que nosotros naciéramos, desde antes que viniéramos a este mundo. Nosotros fuimos bendecidos en Cristo Jesús, fuimos predestinados, fuimos escogidos. Amén. Fuimos redimidos en el amado. Dios nos bendijo en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Amén, hermanos. Entonces, en el capítulo 1 nos presentan a la iglesia en la esfera celestial. En la esfera celestial. Y no tenemos ahí ningún problema. Por eso en el capítulo 1, versículo 3, Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Allá en el capítulo 1, pues, miramos que Dios nos abrió su corazón. En el capítulo 1, Dios usa a Pablo para mostrarnos su corazón, es decir, el deseo que hay en su corazón
la Biblia lo llama beneplácito. Bene, buen plácito, placer, su buen placer. Dios tenía un deseo en su corazón, ¿verdad? Y nos lo abre para que nosotros conozcamos el deseo que hay en el corazón de Dios. Esto es un misterio. Este es un misterio que no a todos los cristianos se les es revelado. Amén. Pero gracias a Dios que tú y yo estamos conociendo este misterio. Para nosotros ya no es un misterio porque Dios ya nos lo ha revelado y nos ha abierto el corazón para decirte, mira, abro mi corazón para que mires mi deseo, para que mires lo que yo tanto anhelo. Ahora mi pregunta, ¿cuál es el deseo de Dios de acuerdo al capítulo 1? ¿Cuál es el deseo de Dios? Porque acuérdense que si Efesios, la meta o el tema es la iglesia, quiere decir que Dios nos abre el corazón para que miremos que su deseo es una iglesia, que su deseo es tener una familia grande, su deseo es tener un pueblo grande, pero que este pueblo, que esta familia esté lleno de la vida de Dios para que este pueblo, esta iglesia, pueda ser la expresión de Dios y representar a Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros conocemos el deseo que hay en el corazón de Dios, entonces vamos a tratar de entender que para eso fuimos llamados, para eso fuimos escogidos, para eso fuimos predestinados, para eso fuimos redimidos y para eso se nos dieron las arras del Espíritu, para eso se nos dieron la herencia, para que nosotros podamos llegar a cumplir el propósito de Dios. Amén, hermanos. Entonces, por eso acuérdense que cuando pasamos por ahí, yo les decía, yo les abro mi corazón para que miren que mi deseo es en esta tarde es cenar tacos, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero hoy. Y usted al conocerlo dice, bueno, yo corro y cumplo el deseo que tiene el hermano pastor y le traigo tacos. Pero les dije, no se crean, es un ejemplo, no vayan a traer tacos, ¿verdad? Lo mismo Dios abre su corazón, ahora ya lo conocemos y tenemos que entonces vivir de acuerdo a ese deseo. Porque para eso fuimos bendecidos en Cristo Jesús. No para que seamos cristianos nada más y andemos gritando que somos cristianos, no, sino que entendamos que estamos aquí para el propósito de Dios. Yo estoy aquí para el propósito de Dios. Tú fuiste salvo para el propósito de Dios, que es la iglesia. Por eso cuando estamos como iglesia, hermanos, estar aquí como iglesia, estamos cumpliendo el propósito de Dios. Que Dios nos ayude pues a entender esto y no solamente tenerlo en la cabeza, sino que lo llevemos a la práctica. Que yo entienda que estar con mis hermanos es estar cumpliendo el propósito de Dios, es caminar en el propósito de Dios. Cuando yo ignoro la iglesia, cuando yo ignoro la vida de la iglesia, cuando yo desatiendo la vida de la iglesia, cuando no hay una carga en mi vida por la vida de la iglesia, no estoy yo de acuerdo al corazón de Dios. Amén, hermanos. Pero por eso Dios nos muestra su deseo, para que nosotros vivamos de acuerdo a ese deseo. ¿Se acuerdan que el salmista decía, enséñame pues a hacer tu voluntad, enséñame cuál es tu voluntad, enséñame a hacer tu voluntad? Y Dios le mostró lo que había en su corazón. Por eso David fue un hombre que caminó, vivió de acuerdo al corazón de Dios, porque él conoció el deseo que había en el corazón de Dios. Amén. Y aunque cometió errores, pero fue un varón que conoció y anduvo conforme a ese corazón de Dios. Nosotros cometemos errores, nosotros tropezamos y caemos, pero tenemos que levantarnos porque, hermanos, nosotros somos de arriba, no somos de abajo para andar abajo. Caemos, nos levantemos, nos sacudimos y en el nombre del Señor Jesús seguimos hacia adelante porque hemos conocido el plan de Dios. Amén, hermanos. No hay por qué quedarnos tirados. Si estamos en un mundo donde hay tropiezos, tropezamos y caemos, fallamos, pero Dios está ahí para levantarnos y restaurarnos y decirnos sigue hacia adelante porque la caminata todavía continúa. Amén, hermanos. Entonces, les decía, esto es un misterio que tenemos que agradecerle a Dios porque Dios nos lo ha dado a conocer, pero vaya qué responsabilidad la nuestra. Amén. Por eso en el versículo 9 y 10
nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su buen placer, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Entonces, miramos pues que para que Dios, cuando Dios tuvo todo el plan ahí, Él dijo, ya tengo mi plan, ahora pues, manos a la obra. Amén. Entonces, hermanos, miramos que Dios en su plan tenía su economía, su dispensar, su procesar, como quiera llamarlo. Dios, para lograr su propósito, para lograr su iglesia, Dios tenía que pasar por un proceso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso le digo que es un misterio. Esto del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no todos lo entienden. Por eso somos muy criticados para hablar de la Trinidad. Cuando hablamos de la Trinidad, a muchos les ofende eso, pero porque ellos se han dañado en sus corazones. Por eso cuando nos oyen hablar de la Trinidad, rápidamente se enojan contra nosotros, ¿verdad? Porque están dañados en su corazón. Si fueran humildes, ¿verdad? Ellos pudieran entender también de lo que estamos hablando. Pero si Dios no pasa por un proceso, Dios no puede salvar a nadie. Dios no puede salvar a nadie. ¿Verdad que no? Como padre, Él no puede salvar a nadie. Como hijo, Él no puede salvar a nadie. Fue hasta como espíritu, amén, que Él pudo. Y no estamos diciendo que el Padre no salva o que el Hijo no es salva. Estamos hablando de el propósito de su economía. Dios tenía que pasar por un proceso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, 1 Corintios 15:45 dice que en la resurrección Él vino a ser el Espíritu vivificante, porque ya había cumplido ese procesar. Amén, hermanos. Y ahí estudiamos acerca de si tú vas y agarras un pez del río, del mar. Ese pez está entero, ese pez está completo y está bueno, pero no te lo puedes comer. ¿Qué tienes que hacer? Es pasarlo por un proceso. Tienes que pelarlo, tienes que sacarle todo lo de adentro, tienes que cocinarlo, hasta después ya te lo puedes disfrutar y lo saboreas. Y lo haces parte de tu vida. Lo mismo Dios, para hacerlo parte de nuestra vida, para cumplir su propósito y tener su iglesia, ¿verdad? Tener su familia, su cuerpo, Él tuvo que pasar por este proceso para que ahora estemos aquí nosotros. Amén, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, miramos pues el primer aspecto, que la iglesia viene a ser el cuerpo de Cristo para ser la plenitud de Dios. Eso lo terminamos hablando en el primer capítulo. Miramos pues, todo es espiritual, todo es celestial, miramos el deseo de Dios y miramos el primer aspecto, el anhelo de Dios es de que nosotros, su iglesia, seamos su cuerpo. Amén. Él es la cabeza, nosotros somos miembros de su cuerpo y todos llenos de la vida de Dios, disfrutando las riquezas de Cristo. ¿Cuáles riquezas? Disfrutando tu escoger, disfrutando tu predestinar, disfrutando, hermano, tu redención, disfrutando, hermano, todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Al disfrutar a Cristo, hermano, nosotros nos volvemos como cuerpo de Cristo la plenitud de Dios, porque estamos llenos de la riqueza de Cristo. Pero a veces, por no disfrutar estas riquezas, expresamos otra cosa. Amén, hermano. Nos hacemos como la vaca flaca de Don Juan. Estaba tan flaca que en vez de dar leche daba lástima a la pobre. Entonces hay a veces cuando no disfrutamos las riquezas de Cristo como cristianos, en vez de dar leche damos lástima. que Dios nos ayude. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 22 y versículo 23.
Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es que su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén, hermanos. Fíjate qué bonito. Cuando nosotros disfrutamos, cada quien de nosotros disfrutamos la riqueza de Cristo, ya sabes cuáles son las riquezas de Cristo. Amén. ¿Cuáles son las riquezas de Cristo? Ejercítate. ¿Cuáles son las riquezas de Cristo? Mi escoger, mi predestinar, mi redención, ¿verdad? Y tú puedes ponerle mi justificación, todo lo que Dios ha hecho por ti, ¿verdad? Tú lo disfrutas, disfrutas tu salvación. Cuando nos reunimos como iglesia, imagínate, hermano, todos llenos de esas riquezas, nos volvemos la plenitud. Y qué importante es que cuando viene alguien aquí, hermano, se queda impresionado diciendo, estos locos algo traen. Pero cuando no, dicen, pues esta cosa está más aburrida que allá afuera. Vea que Dios nos ayude, hermano. Amén. Entonces, brincamos al capítulo 2. Y en el capítulo 2 entramos mirando a la iglesia en una esfera terrenal, ¿verdad? O sea, de que Dios dijo, vamos, manos a la obra, y entramos en el tiempo, ¿verdad? De estar de fuera del tiempo, entonces llegó el tiempo. Por eso la Biblia habla de los cumplimientos de los tiempos. Entonces vino el tiempo, y entrando en el tiempo nos presentan a la iglesia en una condición muy, muy lamentable, en una condición triste, en una condición pecaminosa, en una condición de muerte. Fíjese cómo nos los presentan en el capítulo 2, pero dijimos que el capítulo 2 no es para que nosotros nos desanimemos al mirarnos que estábamos lejos de Dios, sin esperanza, hermano, a los pactos y promesas, estábamos, hermanos, fritos y sin manteca. Eso no es para que nosotros nos pongamos tristes, porque Efesios no fue escrito para corregir alguna deficiencia en esta iglesia, sino que más bien fue escrito de esta manera para que nosotros entendamos de dónde Dios nos sacó. Entendamos el amor y la misericordia que Dios tuvo para nosotros. Entendamos el plan de salvación y nosotros disfrutemos la salvación que Dios tiene. Miren, aprendimos pues que en el plan de Dios no solo estaba, hermanos, el criarnos en Cristo. En el plan de Dios, porque Dios, aprendimos que Dios creó, Dios corrompió y Dios restauró. Amén, hermanos. Así, soberanamente, así es Dios. ¿Y quién le puede decir a Él algo? Dios dijo, yo planeé así, yo los crié perfectos, pero yo mismo los corrompí. Yo mismo les metí el pie para que cayeran. Ahora, alguien me puede decir, ¿por qué? Porque cuando alguien lo entiende, le da gracias a Dios. Pero si tú no lo entiendes, tú dices, ¿y por qué Dios es así? ¿Cómo es que Dios metió el pie para que cayéramos? ¿Usted cree que Dios se asustó cuando cayó Adán? No, hermano, Él ya sabía. Porque así estaba el plan de Dios. Porque si no cae el hombre, no se puede llevar a cabo el plan de Dios. ¿Cómo tú y yo vamos a decir ahora que Dios perdona? ¿Cómo podemos decir tú ahora que Dios es amor, que Dios nos amó con amor eterno? ¿Cómo podemos decir que Dios es grande en misericordia? ¿Cómo podemos decirlo? Solamente haciéndonos caer Él. A veces nosotros, Dios nos mete a una situación y no lo entendemos. No lo entendemos. Hasta que Dios no nos abre el entendimiento y nos dice, por eso te metí, para que mires mi poder, para que mires mi gloria, para que mires quién es Dios. Ahora yo puedo gritar y decirle, Señor, tú eres perdonador. Señor, tu misericordia es grande porque tuviste misericordia de mí. Tú me salvaste. Amén. Ahora podemos expresar a Dios. Estaba en el plan de Dios. Amén. Dios prometió que también iba a restaurar a su hombre. Dios, cuando el hombre cayó, fue de caída en caída, de caída en caída, hasta que Dios le dijo a Satanás, ¿ya te hartaste de hacer a caer a mi creación? Porque yo estoy desesperado, porque yo prometí restaurarlo, y voy a ir tras él a restaurarlo. Gloria a Dios, hermano.
Entonces nos presentan Efesios en una condición, la iglesia en una condición lamentable, pero para que nosotros disfrutemos esa salvación. Entendamos cómo estábamos antes, de dónde Dios nos rescató, para que hoy le demos gracias a Dios y demos testimonio de ese Dios que perdona, que ama y que salva. Amén, hermanos. Aunque nosotros andábamos como los hijos de desobediencia, alejados de Dios, alejados a las promesas de Dios, sin esperanza, dice, ¿verdad? Lejos de la ciudadanía de Israel, nunca dejamos de ser los hijos de Dios. Mira que nosotros, hermanos, cuando leíamos estos versos decíamos nosotros, es que antes de venir a Cristo no teníamos Dios y no teníamos esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos Dios y tenemos esperanza, y no es malo decirlo, pero ahora tú ya sabes lo que significa eso. Amén, hermanos. Significa que antes solamente había un pueblo, y el pueblo era Israel, y ese pueblo solo tenía a ese Dios verdadero. Amén, hermanos. Y nosotros no lo teníamos, porque aún todavía la salvación no llegaba a los gentiles, pero ahí nos venía la salvación. Miramos a través de la palabra que como Israel rechazó a su Dios, a su Salvador, entonces él se tuvo que pasar hacia los gentiles, pero ya estaba en el plan de Dios. Amén, hermanos, porque él habló de ovejas que tenía en otro lugar que también tenía que buscar. Entonces, hermanos, gracias a Dios de que cuando llega nuestro tiempo, llega el tiempo de los gentiles, ¿verdad? Cuando Cristo murió y resucitó, miramos pues ahí, que ahí se termina con todo lo viejo, se termina todo lo viejo, ¿verdad? Hablando de la ley, del antiguo pacto, y luego nos hablan ahí de que ahora nosotros tuvimos esperanza, porque viene a nosotros, a los gentiles, pero vamos a estar mirando que cuando Cristo murió, Él derribó la pared que había de separación. Amén, hermanos, para que ahora pues ya no haya ni judíos ni gentiles, sino que todos seamos uno en Cristo Jesús, porque eso era el plan de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 6 y versículo 7. Ahí miramos pues que a pesar de que estábamos en este mundo corrupto y caído, y estamos en este mundo, seguimos en este mundo, no somos de este mundo. Para que miremos pues que aunque estamos en esa condición lastimosa, Dios ya nos salvó y nos puso en la posición que antes estábamos, en la posición correcta. Somos celestiales. Amén. Dice en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo estábamos antes? En Cristo Jesús, pero caímos. Vinimos al tiempo, caímos y surgimos ya en el capítulo 2 lejos de Dios. Pero es para que miremos y apreciemos la salvación de Dios. Y miremos que nuevamente nos ponen a nuestra posición que antes teníamos. Para que tú y yo conozcamos pues nuestra identidad y ahora nos identifiquemos quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios. Amén, hermanos. ¿Nuestro lugar dónde es? Allá arriba. Nosotros somos de arriba, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora podemos expresar esas maravillas de Dios. Amén, hermanos. Entonces, miremos pues que nosotros ahora, nuestra identidad es Cristo, es Dios, es allá arriba. Nosotros somos celestiales. Y por eso nosotros aprendimos lo que significa estar sentados en los lugares celestiales. Fue como 2 horas que estuvimos hablando del significado de estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa? Porque ese es un hecho. Ese es un hecho, ¿sí o no? Eso es un hecho. A través de la muerte y resurrección de Cristo, ahora tú y yo somos celestiales, es lo que dice la Biblia. Amén o no amén. Pero ahora
aunque eso es un hecho, nosotros tenemos que llevarlo a una experiencia día con día. Amén. Hay hechos y hay experiencias. Yo tengo que experimentar esa vida celestial. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Ya somos celestiales, ya Cristo lo logró, pero ahora yo tengo que llevarlo a la práctica, a vivirlo cada día. ¿A vivir qué? Esa vida que yo tengo en Cristo, una vida celestial. ¿Qué significa entonces, hermanos? Significa que aunque estemos aquí en la tierra, nosotros somos de arriba y nada de esta tierra nos tiene que detener. Amén, hermanos. Nada de esta tierra nos tiene que estorbar. Nosotros estamos aquí para ser cristianos victoriosos. Si somos de arriba, estamos sobre todas las cosas. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir en esa esfera espiritual. Amén. Berna nos enseñaba una vez que estábamos platicando algo muy interesante acerca de lo que es la esfera celestial y la esfera terrenal. Por ejemplo, no sé cómo decirlo, en lo que es aquí abajo hay una gravedad que jala hacia abajo, ¿verdad? O sea, tú avientas un objeto y por la ley de la gravedad el objeto va a bajar, va a caer. Pero cuando logramos subir arriba de, ¿cómo se llama aquí? De la atmósfera, cuando logras subir, allá avientas un objeto y el objeto ya no se cae. Porque hay otra ley que de esa gravedad no te deja caer, sino que te mantiene allí, ¿sí o no? Y sin ningún esfuerzo. Entonces cuando nosotros logramos, si nosotros entendemos que aunque estamos aquí en la tierra, logramos vivir realmente lo que somos en esa esfera celestial, no hay por qué esforzarte. Simplemente andas flotando, hombre. Por no decirte que se te miran las alitas, pues. Ahí. Pero como se nos olvida lo que somos en Cristo Jesús y pensamos que somos de la tierra, pues aunque queremos volar, va para abajo. ¿Sí o no, hermanos? Porque no logramos entrar en esa esfera espiritual. Todo esto es espiritual. Si yo entro en esa esfera espiritual, oh hermano, andas sobre todas las cosas, aunque andes aquí en esta tierra. Yo sé que vienen problemas y todo, pero tú estás de arriba. Que Dios nos ayude pues a mirar estas cosas. Amén. Entonces, en el capítulo 2 miramos el segundo aspecto de la iglesia, que es la iglesia como el nuevo hombre. La iglesia como el nuevo hombre. Capítulo 2, versículos 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Fíjate que ahí en la cruz, Cristo terminó con todo. Todo, ya lo miramos con todo lo viejo. Terminó con la ley, pero la ley ceremonial. La ley, está la ley moral y la ley ceremonial. Lo que se acabó allá es la ley ceremonial de no comas, ¿verdad? De no bebas, y el sábado, las fiestas y todas esas cosas, ¿verdad? Que surgieron de los 10 mandamientos, surgieron muchos más mandamientos. Por eso dice mandamientos expresados en ordenanzas, se terminaron. Amén, hermanos, para que ahora hubiese paz. Amén, para que ahora surgiera solamente un solo y nuevo hombre, dice, haciendo la paz. Y miramos que la paz mencionada aquí es diferente a la paz mencionada en Romanos. Allá cuando habla de la paz, de la reconciliación, es porque el hombre estaba lejos con Dios y enemistado con Dios, ¿verdad? Pero la muerte de Cristo
lo reconcilia con Dios y hacemos la paz con Dios. Pero aquí no es con Dios en Efesios. Aquí la paz es entre todos los miembros del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos, que ya no hay separación. Dios ya rompió, había una pared que dividía a los gentiles y a los judíos. Siempre había ese rechazo, pero ahora nos dice la palabra que ya se derrumbó esa pared y ahora son uno. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil. Somos uno en Cristo Jesús. Por eso ahora como iglesia, como el nuevo hombre, aprendimos pues que ya no hay nacionalidades entre nosotros. Ya no hay en que, ay, yo soy American. No. Ya no hay en que, ay, tú eres mojarra. ¿Verdad? No. No, aquí ya no hay ni ciudadanos americanos ni mojarritas. Aquí todos somos celestiales y uno en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Ya no hay guatemalteco, ya no hay salvadoreño. Somos uno en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí o no? Somos uno en Cristo Jesús. Por eso aprendimos ahí que cuando venimos a la iglesia decimos, hermano, pero es que el hermano fulano no me cae. Pues ¿qué tenemos que hacer ahora? Aguantarnos. Aguantarnos. Porque somos miembros de un solo cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿qué haces tú? Aunque tu dedo esté chiquito y todo feo, todo pando y cayudo, pues tú lo amas, tú lo cubres. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacerlo, hermano? Tristemente, ahorita en día hay muchos hermanos que no entienden eso. Y hay hermanos que tienen, ¿cómo se dice? Rencillas. Hay hermanos que están peleados. No me cae. Pero te va a caer un día. Porque un día vas a estar con él por toda una eternidad. Aquí estamos solo practicando lo que vamos a hacer un día. Amén. Aquí nos vemos 2, 3 veces por semana, pero llegará el día que vamos a estar todos juntos por toda una eternidad. Amén, hermano. Y si no aprendes a amar a tu hermano, te van a poner en lugar de castigo para que aprendas a amar a Dios y amar a los hermanos. Porque dice la palabra que si tú amas a Dios, debes de amar a tu hermano. Porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano? Dice, eso es mentira. Porque el que aborrece a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si yo amo a Dios, yo amo a mis hermanos. Si amo a mis hermanos, amo a Dios. Entonces, hermanos, ya no importa de dónde, si te caen malos de Nayarit, I'm sorry for you, tienes que aceptarme. Ya no soy de Nayarit. Se acabó. Soy celestial, lo mismo que tú. Amén, hermanos. Aquí nos pusieron para caminar juntos y practicar la vida juntos. Amén, hermanos. Por eso estar en la iglesia debe de ser para nosotros, ¿qué? Un deleite. Voy a ir a la iglesia y voy a ver a mis hermanos. Pero qué triste cuando dice, y no voy porque va a ir fulano. O que se encuentren aquí, que se den la vuelta. Eso es lo más triste. ¿Verdad? Que estemos aquí juntos y no nos queramos saludar. Por eso te acuerdas que terminamos nuestro último estudio, que fue la Santa Cena, dimos un tiempecito para ir a abrazar a los hermanos, ¿te acuerdas? Entonces, fíjate cómo es que ahora se te está viniendo a la mente, ¿verdad? Ya estás recordando muchas cosas y yo sé que para el domingo, si Dios nos presta vida, ya entramos otra vez frescos al estudio de Efesios. Vamos al capítulo 2, versículo 14. Porque seguimos hablando acerca de que como el nuevo hombre tenemos nosotros que experimentarlo, como vistiéndonos del nuevo hombre. Amén. El vestir del nuevo hombre. Hablamos, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Si te das cuenta, eso es un hecho, ese es un hecho, pero nos falta practicarlo, porque en la práctica nos quedamos cortos. En la práctica todavía estamos enojados con los hermanos, ¿verdad? Pero no, tenemos que llevarlo a la práctica, saber
que debemos de vivir en paz. Dice la palabra que en cuanto dependa de nosotros vivir en paz. Yo trato de vivir en paz. Hay hermanos que no me quieren, pero ¿qué voy a hacer yo? Que yo los miro y me sacan la vuelta. Pero yo trato de vivir en paz, estar en paz. Yo tengo paz en mi corazón. Si ellos no me quieren hablar o saludar, me sacan la vuelta, es tu problema, no es el mío. Entonces tratemos siempre de estar en paz con los hermanos. No hay nada más bonito que acostarte en paz. Pero qué triste que te vas a la cama y todavía en la cama estás, pero que me lo agarre y vas a ver y ojalá, todavía en la cama, hermano, y luego te duermes y todavía de repente lo sueñas, que te andas peleando con él. No, hombre, hermano, suficiente de cosas tenemos para andar pensando y no andar peleando, y más con un hermano, hombre. La Biblia dice que ames a tu enemigo. ¿Por qué no amar a tu hermano, hermano? Amén. Pero nos falta pues llevarlo a la práctica. Ya hay hechos en la Biblia, pero también Dios quiere llevarnos a la práctica, a que lo practiquemos. Son mis hermanos. Amén, hermanos, si tengo que amarlo, matando en ellas las enemistades. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cercas, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Gloria a Dios, porque todos fuimos engendrados por el mismo Espíritu, se nos dio a beber del mismo Espíritu, y ese es el Espíritu por la cual nos hablaba el hermano Ceja, que fuimos unidos. Ya somos uno en los hechos, ¿sí o no? En los hechos de Dios ya somos uno, es lo que dice la palabra. Pero ahora en nuestra práctica, ¿qué? Es guardar la unidad, ¿sí o no? Por eso dice la palabra que tenemos que guardar la unidad. Amén, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, pero para guardar la unidad de la que nos hablaban, es que tú y yo tenemos que dejarnos tratar por Dios, que trate nuestras almas, porque ahora el problema no es espiritual, el problema no es en el Espíritu, ya somos uno en el Espíritu. Tienes el Espíritu Santo, yo también lo tengo, por eso somos hermanos, somos parte de la familia. Pero ahora para guardarla esa unidad y vivamos en paz, amándonos, entonces yo tengo que dejar que Dios me cambie en mi alma. Ahora el problema es en el alma. Dios quiere que seamos uno en el alma, para que nosotros amemos a los hermanos, para que nosotros nos enamoremos de los hermanos, nos emocionemos al estar junto con los hermanos. Por eso necesitamos que Dios nos siga salvando, que Dios nos cambie nuestra forma de pensar. Amén, hermanos. Ahora el asunto es en el alma, que lleguemos todos a pensar lo mismo. Qué bonito, hermano, que siendo de diferentes nacionalidades lleguemos ahora a hablar lo mismo. Amén, hermanos. A pensar lo mismo. Eso es bonito. Entonces, hermanos, aprendimos pues que hay una responsabilidad como cristianos individuales y hay una responsabilidad como iglesia. Vestirnos del nuevo hombre, hay una responsabilidad primeramente conmigo como cristiano individualmente, y luego hay una responsabilidad corporativamente con mis hermanos. Si yo no experimento la vida del nuevo hombre, yo, hablando individualmente, ¿cómo la voy a experimentar con mis hermanos? Si yo experimento el vivir del nuevo hombre, o el revestir o el vestir del nuevo hombre, entonces voy a poder experimentarlo juntamente con mis hermanos. Todo comienza primero contigo, todo comienza primero en casa. Amén, hermanos. ¿Queremos tener una iglesia bendecida? Pues entonces trata de tener una familia bendecida. Todo comienza allá. La iglesia en tu casa. Si tú experimentas la iglesia en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, vas a experimentar la iglesia con los demás hermanos. Imagínate todos, cada quien individualmente, revistiéndonos de Cristo, vistiéndonos de Cristo. Amén, hermanos, llenándonos de la vida de Cristo individualmente. Cuando nos acercamos con los hermanos, todos llenos,
No, hombre, hermano. Aquí huele a Cristo. Oloroso este lugar de Cristo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando no disfrutamos la riqueza de Cristo? Cuando yo individualmente yo no disfruto al nuevo hombre o el vestir del nuevo hombre. ¿Qué sucede cuando vienes a la iglesia? ¿Qué sucede? Huele a carne, pero no a carne asada. Venimos corajudos, ¿sí o no? Peleados. No se disfruta nada. Hay mucha responsabilidad de nosotros como cristianos. Ahora, ¿cómo usted puede experimentar el vestir o el revestir del nuevo hombre en usted, hablando individualmente? Porque uno tiene que conocer, por ejemplo, ya miramos que el nuevo hombre es Cristo como la cabeza, nosotros como el cuerpo, ¿sí o no? Y la cabeza impartiendo vida en todos nosotros, ¿verdad? Y así todos somos llenos de la vida de Cristo y expresando la vida de Cristo, ¿verdad? El nuevo hombre, la nueva vida en Cristo Jesús. Pero individualmente tienes que entender cómo trabaja. Individualmente, el nuevo hombre está compuesto de la mente con el espíritu. Ese es el nuevo hombre. La mente o el alma transformada con el espíritu. Ese es el nuevo hombre. El viejo hombre, individualmente, personalmente, es la mente con la carne. Amén. Eso es el viejo hombre. Cuando tú y yo ocupamos nuestra mente en el espíritu y nos dejamos tratar por el espíritu, nos dejamos que Dios nos imparta vida, estamos experimentando el vivir del nuevo hombre, estamos experimentando el vestir del nuevo hombre. Y cuando tú ejercitas tu espíritu, pones tu mente en el espíritu, te llenas de la vida, entonces cuando vienes a la vida de la iglesia, tú vas a poder disfrutar el revestir o la vida del nuevo hombre juntamente con tus hermanos. ¿Me estoy explicando? Entonces, por el otro lado, la mente con la carne, eso se llama el viejo hombre. Cuando mis pensamientos están en la carne, mis pensamientos en la carne, me lleno de muerte. Amén, viejo hombre. Ando en la vieja vida. Entonces, ¿qué va a pasar cuando vaya con los hermanos? Es por eso de que traemos muchos problemas aquí. Es por eso que traemos muchas divisiones aquí. Traemos muchos pleitos aquí. Porque cada uno de nosotros nos la pasamos más en la carne. Esta mente la ocupamos en la carne. ¿Qué nos dice eso, Romanos? Romanos 8, ¿verdad? 8, 7 y 9. Romanos 8, 7 y 9. Dice, porque los que son de la carne, esos piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, tú eres del Espíritu de la carne. Entonces, nosotros tenemos que ocuparnos en las cosas del Espíritu. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque ahí está el viejo hombre. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque ahí está el nuevo hombre. Entonces, eso es nosotros. Cuando yo vuelvo a repetirlo, experimento el vestir del nuevo hombre. No, hombre, cuando voy con mis hermanos me vuelvo en una bendición. Tú te vuelves en una bendición y nuestro servicio se vuelve glorioso. Porque todos expresamos esa vida nueva que traemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cuánta responsabilidad tenemos, hermanos? Yo no sé qué usted haga en su casa cuando no tenemos actividad o no tenemos reunión en la iglesia. Yo no sé qué hagas tú, pero tienes que entender tu responsabilidad. Tienes que pasar un tiempo con Dios, tienes que pasar un tiempo orando, tienes que pasar un tiempo leyendo tu palabra, tienes que hablar de Cristo. Tienes que hablar de Cristo. No sé, hermano, claro que no te la vas a estar hable y hable, porque tenemos que ser balanceados, pero una oportunidad que tenga, expresa a Cristo. Y eso te va a ayudar a ti. Amén, eso te va a ayudar. Leer tu Biblia en tu casa te va a ayudar mucho a ti. Y me vas a ayudar mucho a mí también. Porque a veces uno batalla mucho, tanto tiempo estar estudiando y resulta a veces que los hermanos no ponen nada en práctica. Amén, y es un puro batallar.
Por eso Pablo llegó a decirle a los corintios, ¿qué pasó con usted? Usted ya está, puede tanto tiempo, tenía que ser ustedes maestros, pero son niños y carnales. Tengo que volver otra vez a darles lechita. Entonces uno tiene que pues entender su responsabilidad. Tenemos que buscar al Señor, hermanos, entender quiénes somos en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 24. Y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, para que mires tú que primeramente tienes tú tu responsabilidad y ya después con los hermanos. Amén. Por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Primeramente tú rechazas todo lo que es mentira, para que cuando estés con los hermanos ya no seas mentiroso, para que tú hables verdad con tu hermano. Eso es llevarnos a la práctica. Mi responsabilidad personalmente, ¿verdad?, es deshacerme yo de toda clase de mentira, para que cuando estoy con mis hermanos yo hable verdad con ellos y yo bendiga a mis hermanos. Amén. Pero a veces somos mentirosísimos, ¿verdad? Y uno a veces, como decía mi mamá, cuando te escuchaba a ti que le echaba mentira, decía, échale, estamos platicando. Ni deis lugar al diablo. Airaos, versículo 26, airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol en vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más y no trabaje, haciendo con sus manos. O sea, primeramente, tú, ya no robes, ponte a trabajar, para que dejando de robar y poniéndote a trabajar, tengas para cuando estés con los hermanos, ¿qué? Pues compartas con los hermanos. Si te fijas, mi responsabilidad por un lado conmigo, por el otro lado con los hermanos. Tengo que experimentar la vida del nuevo hombre para junto con mis hermanos, todos juntos experimentemos la vida del nuevo hombre. Por eso te digo, todos juntos, imagínate, metiéndonos a esa responsabilidad. Mira, hagámoslo y vas a ver que el domingo nadie nos para. Nadie nos para, adorando al Señor, cantando al Señor, cantando sus maravillas, expresando sus maravillas. Llenémonos y vas a ver que esto se pone glorioso. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, ya se fija, por un lado para con nosotros, pero luego para con los hermanos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y por último, ¿verdad? O sea, en el último estudio miramos dos aspectos, que es el aspecto de que somos el reino, la iglesia como el reino de Dios, y la iglesia como la familia de Dios. Eso lo miramos en un solo estudio. Amén, que fueron desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Y luego ya con esto terminamos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, léalo conmigo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dos aspectos que vimos en el último estudio, que la iglesia es el reino de Dios y la iglesia es la familia de Dios. Y aquí en este asunto dejamos dos puntos muy importantes para cada uno de nosotros. Como ciudadanos del reino de Dios tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades.
O sea, fíjate en tu experiencia, ya es un hecho, tú eres ciudadano del reino de Dios. Amén, hermanos. Pero acuérdate que cada reino tiene una clase de vida. Antes estábamos en un reino de tinieblas, ¿sí o no? Y ese reino de tinieblas, que era el reino de Satanás, es donde está la vida diabólica. Amén o no amén. Es una clase de vida. Pero ahora nos trasladaron al reino de Cristo, de Dios, donde reina la vida de Dios. Por ejemplo, el reino de los animales, ¿verdad? El reino de los perros es la vida de los perros. Si tú quieres sentir lo que es ser un gatito, pues métete en la vida de un gato. Entonces vas a experimentar la vida de ese gato, de ese reino. Amén. A nosotros nos metieron en Cristo. Somos del reino de Dios, en donde está la vida santa de Dios. Entonces miren, pues ese es un hecho. Eso es un hecho. Pero ahora tenemos que llevarlo eso a la experiencia. Amén, hermanos. Como ciudadanos tenemos derechos. ¿Cuáles son sus derechos de ustedes como ciudadanos del reino de Dios? A ver, ayúdenme aquí para que no se duerma. Dígame un derecho que usted tiene como ciudadano del reino de Dios. ¿O no conoces tus derechos? Es bien triste que tú seas ciudadano de los Estados Unidos y no conozcas tus derechos. Como ciudadanos de los Estados Unidos tenemos derechos. ¿Sí o no, hermanos? Tenemos derechos. Ahora, más fácil, ¿cuál es su derecho como ciudadano americano? ¿Cuál es su derecho? ¿Usted, hermana Yanin, conoce sus derechos? ¿Cuál es uno de sus derechos? Tiene derecho de votar. El que no es ciudadano no puede votar. Pero el ciudadano tiene derecho a votar. ¿Qué más? Tiene beneficios del Estado, ¿verdad? Si usted se enferma, tiene el derecho de hablar en 911 e inmediatamente vienen con usted, por usted. Tiene el derecho de su libre expresión. Muchos derechos. Pues ahora aplíquelo a ustedes, ciudadanos del reino de Dios, y también como ciudadanos tenemos derechos, hermanos. Yo como ciudadano tengo derechos. ¿Cuáles son mis derechos? Mi derecho es de que yo oro y Dios me escucha. ¿Amén o no amén? Ese es mi derecho. Aunque tenemos que entender que tú le hablas y Dios te escucha, pero tú dices, yo no lo escucho, pero Dios sí te escucha. Pero a veces te va a decir, espérate. A veces va a guardar silencio y no te va a contestar por un tiempo. Y a veces te va a contestar y te va a decir no. Y a veces te va a contestar y te va a decir sí. Así es Dios. Pero Él siempre escucha a sus hijos. ¿Cómo no vas a escuchar tú a tus hijos si tú eres su padre? Dice la palabra que nosotros, aunque somos padres malos, sabemos darle cosas buenas a los hijos. Dice, si tu hijo te pide una piedra, ¿le vas a dar una piedra? Oh, si tu hijo te pide de comer, un pan para comer, ¿le vas a dar una piedra? No. Y dice, si tú siendo padre malo, le das cosas buenas a los hijos, conti más yo. Él es nuestro Padre bueno. Él somos sus hijos. Claro que Él nos escucha, pero a veces va a guardar silencio y no nos va a responder. Y a veces nos va a responder y va a decir, no, mijito, así no. ¿Verdad? No, no te lo voy a dar. No te lo voy a conceder porque Él conoce nuestros corazones. Y a veces sí te va a decir, sí, mi hijo, aquí está lo que me pidió. Así es Dios. Tengo un derecho, como ciudadano yo oro y Dios me escucha. Yo toco y se me abre. Yo busco y encuentro. Tengo derechos. Amén, hermanos. Tengo libertad de expresión. Yo puedo predicar del reino de Dios. Yo puedo hablar de Cristo. Tengo derechos. Pueda que aquí me las quiten y me maten, pero tengo yo derechos y nadie me puede tapar la boca. Hay muchos derechos. Amén. Tengo derechos de mi libertad en Cristo Jesús. Yo puedo adorar a Dios con libertad. Estoy en mi derecho. Yo tengo libertad, hermano, de expresar el gran amor de Dios que tuvo hacia mí. Yo tengo libertad, tengo muchos derechos. Pero, como ciudadanos del reino de Dios, también tenemos ¿qué? Responsabilidades. ¿Cuál es su responsabilidad como ciudadana americana? Todos los que somos americanos, gabachos, ¿cuál es nuestra responsabilidad?
¿Eh? Ya tienes tus derechos y eso sí nos gusta, pero ahí te va, tienes responsabilidades. Amén o no amén. Primera responsabilidad, tiene que hacer sus taxes. Tienes que pagar impuestos. Porque si no pagas impuestos te estás metiendo en problemas. ¿Sí o no, hermanos? Somos ciudadanos del reino de Dios, tienes que pagar tus impuestos. Muchos se hacen sorditos, te lo van a cobrar con intereses. Ahí te lo recuerdo yo. ¿Ok? Por eso dice la palabra, a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Allá abajo pagas impuestos, acá también. Amén. Eres ciudadano de los Estados Unidos, pagas impuestos. Eres ciudadano del reino de Dios. ¿Quién dijo que no se pagan impuestos? Tienes que dar tus diezmos, tienes que dar tus ofrendas. No lo dice el pastor, lo dice Dios. Amén, hermanos. Así de sencillo. No los doy, te estás metiendo en problemas. Porque tú los vas a pagar. Ahí te llevan tu cuenta. No dice la palabra de Dios que te van a poner en un lugar, en la cárcel pues. Y dice que de ahí no vas a salir hasta que pagues el último centavo. Dice Dios, hey, no me diste. Imagínate cómo estará la lista. No se pongan tristes, estamos hablando de nuestras responsabilidades. Tienes la responsabilidad, como ciudadanos de los Estados Unidos, hay que respetar las leyes. ¿Sí o no? Como ciudadanos del reino de Dios, hay que respetar la ley de Dios. Amén, hermanos. La ley del espíritu de vida. Entonces, hay muchas responsabilidades en nosotros como ciudadanos. Amén, hermanos. Entonces, por último, miramos el cuarto aspecto, que es la iglesia como la familia de Dios. Versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Como ciudadanos del reino de Dios es una gran bendición. ¿Quién no se alegra de ser ciudadano americano? ¿Quién no, hermano? Oh, yo me alegraría bastante. Pero más alegre es cuando tú, en el país de los Estados Unidos, tú tienes una familia. Eso es más precioso. Todos los ciudadanos de Estados Unidos, ¿verdad? Ellos están ocupados en algo que se llama la familia. Tú eres americano, tú eres de acá, pero tienes una familia acá en la cual tú disfrutas, en la cual tú inviertes tu tiempo. Imagínate ser ciudadano y no tener una familia. ¿De qué te sirve? Pero lo bonito de esto es de que en este país tienes una familia. Amén, hermano. Hablando de una familia terrenal, pues, carnal, como lo quiera llamar, tienes una familia y ahí tú trabajas y te dedicas y disfrutas para disfrutarlo con tu familia. Pues nosotros somos del reino celestial y en ese reino también es la familia de Dios, para que nosotros entendamos que tenemos una familia en la cual tenemos que invertir nuestro tiempo, hermano, disfrutarla. ¿De qué nos sirve ser ciudadanos del reino de los cielos si no disfrutamos a la familia, hermanos? Lo más bonito es disfrutar a los hermanos. Por eso venir aquí a la iglesia, apréndete esto, es un deleite. Por eso la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí está la bendición de Dios, hermano. Que Dios nos ayude a entender todo esto que Dios nos ha venido enseñando. Amén, hermanos. Entonces, como familia estamos ahí para amarnos. Como familia estamos ahí para crecer juntos, para convivir, para ser edificados, para trabajar juntos para el reino de Dios, para juntos expresar la vida de Dios. Por eso la familia Díaz, la familia Ceja, ¿verdad? La familia Ángel, la familia... Por eso todos, por familia, amén, somos la familia de Dios. ¿Para qué? Para expresar esa clase de vida. La familia Ceja expresa la vida de Teófilo y Juana Ceja. Miran a Berna, la misma cara de Teófilo Ceja. Me miran a mí, la cara de Juana Ceja. Miran al Ceja, la cara de mamá. Miran a Berna, la cara de papá. Así de sencillo. Expresamos esa clase de vida. Son nuestros padres, somos la familia. Pues somos la familia de Dios para expresar ¿cuál vida?
la vida de Dios, la vida de Cristo en nosotros. Dios es amor, expresémoslo amándonos. Dios es perdonador, expresemos pues ese perdón, perdonándonos entre todos, sirviendo a Dios juntos. Amén. Y terminamos aquí, pongámonos de pie. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Déselo fuerte a Cristo Jesús. Ya Cristo realizó todas esas cosas en la cruz, pero ahora tenemos que llevarlo ¿a dónde? A la práctica, a la práctica. Entonces, vayámonos ejercitando los 4 aspectos de la iglesia. Número 1. Pero así como que sí, ¿dónde estaban, hermanos? Ya lo miramos muchas veces. La iglesia como el cuerpo de Cristo, siendo la plenitud de Dios. Número 2, la iglesia como el nuevo hombre. Número 3, la iglesia como el reino de Dios. Número 4, la iglesia como la familia. Número 1, la iglesia como el cuerpo de Cristo, la plenitud de Dios. Número 2, la iglesia como el nuevo hombre. Número 3, la iglesia como el reino de Dios. Número 4, la iglesia como la familia. Y ya ves, ahí se te van quedando. Amén, hermanos. Pero ahora más que quedarte, tú tienes que aprender a decir, soy la plenitud de Dios. Tengo que estar lleno de la vida de Dios. Amén. Soy el nuevo hombre. Yo tengo que vivir la vida del nuevo hombre, una nueva vida en Cristo Jesús. Yo soy del reino celestial. Tengo derechos, tengo responsabilidades. Yo soy de la familia de Dios. Yo tengo que expresar la vida de Dios juntamente con mis hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias por esta preciosa tarde. Gracias por tu palabra, gracias por este resumen, Señor, que a través de todo lo que miramos nuevamente, Señor, nos traes a la memoria todas las cosas que hemos estudiado y donde tenemos que continuar el domingo si tú nos prestas vida. Muchas gracias por todos mis hermanos, Señor. Oramos para que tú nos despidas en paz, nos regreses bien a casa, Señor, y que a usted siempre le demos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia se despide con un fuerte amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Saludemos a los hermanos y así estamos despedidos.